Hoy vamos a mirar unos elementos que del cual el credo hace enunciado y que tienen que ver básicamente con todo el problema de la salvación, de la redención. Entonces vamos a empezar hoy hablando de redención. Redimir, el término que es hebreo, tiene dos acepciones. La primera, redimir, es levantar lo caído. Entonces la forma clara, como hablábamos de revertir los efectos negativos que tuvo la caída, el pecado de los primeros padres, el pecado ancestral. Pero también redención significa volver a la condición primera, lo que significa que es retomar el plan primero de la creación, la idea que Dios tuvo en su mente cuando creó al hombre, la cual se desfiguró, se deshizo cuando el hombre, siendo un mal uso de la libertad, dañó el plan. Entonces, redención significa volver a ese plan primero, a esa idea primera con la que Dios crea al hombre. Entonces decimos en el credo, fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. La metodología que vamos a utilizar es la lectura de los textos. En el momento que usted tenga alguna duda, tome la palabra y la aclaramos y haré las ampliaciones que sean del caso. Entonces, aunque Jesús nunca pecó y no había debido sufrir dolor, muerte y todo esto, él lo asume voluntariamente cuando cargó sobre sí los pecados del mundo y se ofrece como víctima expiatoria. Es una figura claramente utilizada en el Antiguo Testamento para, como contraprestación a las faltas que el hombre cometía, ofrecía una víctima en sacrificio. Era la forma como el hombre comunicaba su arrepentimiento y se hace volver con Dios. Hay que recordar que Dios habla al hombre por medio del hombre y el lenguaje humano. Entonces, la relación del hombre con Dios y en la comunicación que Dios establece con el hombre se va a valer de los elementos normales de la cultura que nos permiten la comprensión de la idea. Si Dios nos hablara de una manera que fuera inaccesible, que separara nuestra inteligencia, con convenciones que no lográramos comprender, el mensaje nunca llegaría. Entonces, tanto Dios comunicándose con el hombre, como cuando el hombre responde a Dios, lo hace a partir de los elementos que la cultura, que el medio le han proporcionado para que él pueda comunicarse. Ya la filosofía nos había dicho que el mayor problema del hombre es un problema lingüístico, es cómo poder expresar lo que estamos pensando y sintiendo. En nuestra relación con Dios el fenómeno es el mismo, cómo expresar nuestro deseo de Dios, nuestro arrepentimiento, nuestro deseo de conversión, la aceptación de su palabra. Entonces, en el Antiguo Testamento era claro esa figura. Cuando alguien quería agradar a Dios o compensar por sus pecados, el signo externo, o sea, fuera de una actitud interior de conversión, el signo externo era el sacrificio de una víctima, de un animal que estaba representando ese sentir del hombre. Entonces, utilizando esa misma figura típica del Antiguo Testamento, Jesús se ofrece en sacrificio a Dios Padre para la reparación de los pecados del hombre. Se va a utilizar la misma figura. Entonces, Jesús es la víctima de sacrificio nuevo y eterno. Es nuevo porque eh, era claro que el sacrificar una paloma, el sacrificar un cordero, era una víctima propiciatoria por una falta específica. Pero cuando ahora el sacrificado es el Hijo de Dios mismo, entonces es un sacrificio nuevo, distinto, nunca se había podido ver, y está la virtud de la víctima, que es Dios mismo, que ese sacrificio nuevo y eterno, que de una vez y para siempre es el elemento de redención. Ya no se necesitan más sacrificios.
Ya toda la falta, la falla del hombre queda compensada y queda absolutamente satisfecha, porque Jesús es el nuevo cordero, ya no es un cordero, un animalito de un rebaño. Jesús es el cordero de Dios, es la ofrenda que de Dios mismo que el hombre presenta al Padre Celestial. Por eso él tiene la virtud, su sangre tiene la virtud de lavar toda falta, todo pecado y de servir de puente de reconciliación definitiva con el Padre. Ya el puente queda establecido de una manera permanente, total. ¿Qué nos queda para aceptar la redención? Transitar por ese puente al Padre. Jesús nos lo va a repetir, nadie va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, a través de Jesús, que es la víctima viva del sacrificio nuevo y eterno, el hombre discurre hasta la casa del Padre. Guárdame el teléfono. Discurre hasta la casa del Padre. Entonces, esa realidad que se nos presenta es la redención, es el sacrificio voluntario que Jesús hace de sí mismo como víctima nueva para expiar todo pecado cometido por el hombre. Esa fue su misión. Esa era la misión del Mesías anunciado. El Mesías que esperaba el pueblo de Israel tenía esa misión, liberarnos de todas las ataduras, sobre todo la del pecado, que es el enemigo invencible para el hombre, para reconciliarnos con Dios. Entonces, Jesús se constituye en el Salvador universal, en los dos sentidos de universal. No solamente cubre todas las posibilidades del universo, sino que también es el único, el único. Jesús es la víctima única que puede reconciliar al hombre con Dios. Ese Salvador universal. Les va a decir San Pablo, no nos ha sido dado ningún otro nombre que podamos ser salvados diferente al nombre de Jesús. Así se cumple entonces lo que el profeta Isaías había dicho. A ver, un poquito, el profeta Isaías es tal vez el más importante de los profetas del Antiguo Testamento. Su obra es una obra que se escribe en un largo periodo de tiempo. O sea, Isaías no es tanto un personaje como todo un movimiento teológico del pueblo de Israel. De hecho, escribe en tres momentos distintos y se escribe por personas diferentes. No es una persona en particular. Entonces, la primera parte del texto, que lo llamamos el proto-Isaías, hay una parte que se da antes del destierro a Babilonia. El destierro a Babilonia es el año 588 antes de Cristo. Hay una segunda parte del texto que lo llamamos el trito Isaías, que es el que se da durante el tiempo del cautiverio en Babilonia. Y una tercera parte del texto, que es el deutero Isaías, que es lo que se da cuando el pueblo ya liberado del destierro, del yugo en Babilonia, regresa a la tierra prometida, regresa a su patria. Entonces, este es el tomado del último, del deutero Isaías. Y el deutero Isaías va a tener 3 capítulos en los cuales les vamos a hablar de la redención, les vamos a llamar, y tiene 5 poemas, los llamamos los poemas del siervo doliente. De ahí vamos a tomar varios textos que vamos a leer hoy. El poema o los poemas del siervo doliente es como Isaías, más de 500 años antes de Cristo, anuncia y pone en evidencia todo el drama de la salvación. ¿Quién nos quiere leer el texto de Isaías 61? ¿Quién es nuestro voluntario hoy? ¿O voluntaria? Es que no me baja. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido el Señor a anunciar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a
me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto. Bueno, entonces ese texto de Isaías nos define lo que es la redención, un orden nuevo, una situación nueva. Ese orden nuevo y esa situación nueva es la que se propicia, se va a concretar con el acto redentor de Jesús en la cruz. El que llamamos el sacrificio cruento. La palabra cruento significa sangriento. El sacrificio cruento, el sacrificio que Jesús hace de sí mismo como ofrenda agradable al Padre. Leamos este texto que es el poema del siervo doliente de Isaías 53. Para ubicarnos, nos va a describir el drama de la pasión. Entonces, por favor, Martica. No tenía apariencia ni presencia, le vimos, y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas rogó a Yahvé que quebrantarle condolencia. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Muy bien. Ese texto, yo estoy seguro que para muchos es primera vez que lo escuchan. Cuando usted lo toma y lo lee despacio, va a ver toda la descripción de la pasión. Y miren, es que nadie nunca ha estado más vencido que Cristo en la cruz. Totalmente, mire, fue tratado como un malhechor al crucificarlo, pero como el peor de ellos, los demás eran amarrados, fue clavado a la cruz. Fue hecho motivo de burla de todos, todos pasaban, meneaban la cabeza y se burlaban de él. Sus amigos a los que les había servido durante 3 años lo abandonaron. Solo su madre y unas pocas mujeres y Juan, el discípulo amado, lo acompaña. Y el mundo entero está contra él. Entonces, el varón de dolores, como es llamado aquí en el texto, es la descripción del drama de Jesús, obrando la redención.
levantándonos de nuestra condición caída, restituyéndonos al plan primero de la creación. Este se llama el poema del siervo doliente de Isaías 53. Yo esas palabras de Isaías, escritas siglos antes del nacimiento de Jesús, cuentan la historia de su misión mesiánica. Esta misión comienza realmente ante los ojos de todos en su bautismo por Juan en el Jordán. Al permitir ser bautizado con los pecadores, aunque él no tuvo pecado, Jesús muestra que acepta su llamado a ser identificado con los pecadores. Él, el bien amado del Padre, él, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él se hizo cargó todas las culpas y asumió nuestros pecados, él que no tenía pecado. Jesús comienza a enseñar y en el mismo día y en el mismo momento en que sus discípulos por primera vez lo reconocen y lo confiesan como el Mesías, él, Cristo, el Hijo de Dios vivo. Luego Jesús les dirá que su misión le lleva a Jerusalén para padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí tenemos las citas bíblicas. Desde que inicia su misión, Jesús les anuncia cuál será su fin. Los apóstoles se angustian con la noticia de que va a ser, que va a padecer, que va a ser condenado a muerte, que los buenos, que a Jesús no lo condenaron los malos, a Jesús lo condenaron los buenos. Los sacerdotes del templo, el sumo sacerdote, en un gesto hipócrita, se rasga las vestiduras ante las blasfemias de Jesús. O sea, son los buenos los que lo condenan. Y si los buenos lo condenan era porque él era malo, entonces esa fue la idea que se vendió al pueblo. Entonces cuando los apóstoles oyen esto se angustian. Recordemos cómo Pedro le llama aparte y le dice, Señor, no digas eso. Y Jesús de una manera fuerte le dice, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Entonces, ante ese drama tan complicado, de la derrota total, apabullante, definitiva de Jesús, un poco de tiempo antes, Jesús a 3 de ellos les revela su divinidad. Eso lo hace al transfigurarse delante de ellos en el monte Tabor. La transfiguración es la manifestación pública de que Jesús no es un ser humano común y corriente, que es verdaderamente Dios. Esa manifestación sobrenatural de su rostro que brillaba, de su vestido que era resplandeciente, de todo eso, de un momento a otro es la muestra de que en él había algo muy especial. Máxima cuando aparecen a su lado dos personajes del Antiguo Testamento muy importantes. Moisés, que representaba la ley, y recordemos que el judío creía que uno solo se salva por la ley. Nosotros sabemos que nosotros no nos salvamos. A nosotros nos salva Jesús. Lo dijimos hace un rato, es el Salvador universal. No es que si yo hago obras y todo lo demás yo me salvo, no. Me salva Jesucristo. Entonces, por un lado, Moisés, que es la ley, el signo de salvación de los judíos, y Elías, que es el representante, el signo de los profetas. Y entonces, ante ellos, la voz del Padre vuelve y dice, el Hijo del Hombre, vuelve y les dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y Jesús vuelve y les anuncia, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. En 3 ocasiones distintas, Jesús hace el anuncio de su pasión. Entonces, los poderes del mal se multiplicaron en contra de Cristo al final. Dice el texto del Salmo 2, Salmo capítulo 2, versículo 2. Se yerguen los reyes de la tierra, los caudillos conspiran aliados contra Yahvé y contra su ungido. Jesús es el ungido de Yahvé, el ungido del Padre, porque tiene la misión más importante que haya podido existir sobre la tierra, salvar a toda la humanidad. Entonces, en ese proceso, los buenos buscan todas las causas y razones para matarle. La razón formal por la cual lo condenan es una blasfemia, que está en el Evangelio de Juan. ¿No las lees, Martica?
¿Aló? Bueno, ¿alguien nos quiere leer la cita de Juan 10? ¿Sí hay conexión? Esto. Ya, ahora sí, es que no me encontraba esto. Porque tú siendo hombre te haces a ti mismo Dios. Entonces, esa fue la razón de la condena, que había blasfemado al hacerse igual a Dios. Qué bueno que esa cita la buscaran luego. Obviamente no la puedo traer todo porque entonces no terminamos el tema. Pero mire, Jesús les da mil argumentos y les muestra como la misma escritura dice que Dios quiere que nos hagamos dioses, en el sentido de crecer, de mejorar, de parecernos a Él. En fin, ese texto de Juan 10, 31, 38 sería muy genial que se lo leyeran. Pero sin embargo, las razones eran más profundas. Jesús decía la verdad del pueblo y denunciaba su pecado, su mentira, su necedad e hipocresía. El profeta, como lo decíamos en la clase anterior, del pueblo de Israel, tenía una doble condición: anuncio y denuncio. Anunciaba la buena nueva de parte de Dios, pero también denunciaba el pecado, ponía el dedo en la llaga sobre el pecado, lo incorrecto, lo indebido. Por eso el profeta era definitivamente fastidioso, incómodo, y Jesús más incómodo que cualquiera. Entonces, a los gobernantes, a los poderosos, a los sacerdotes de la época les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, bueno, de muchas maneras. Y eso pues obviamente era enormemente molesto y granjeaba toda la animadversión en su contra. Por esta razón, cada pecador endurecido en sus pecados y sin arrepentirse, desea y causa la crucifixión de Jesús, porque su anuncio profético de nuestros pecados es incómodo. La muerte de Jesús llegó por manos de los líderes religiosos y políticos de su época, con la aprobación de las multitudes. Cuando Caifás era sumo sacerdote bajo el poder de Poncio Pilato, que era el procurador romano. Él fue crucificado por nosotros, decimos en el credo, padeció y fue sepultado para estar con nosotros en nuestros sufrimientos y en nuestra muerte, que trajimos sobre nosotros por nuestros pecados. Esta cita de Pablo en los Romanos nos dice, léela por favor. Porque el salario del pecado es la muerte. Entonces, la consecuencia, el fruto del pecado es la muerte. Y sabemos que el don de Dios es la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, siendo hombre se hizo esclavo, y como esclavo asume la muerte y en la peor de sus formas, una muerte de cruz. De esta humillación profunda de Dios surge la exaltación eterna del hombre, de esa humillación. De esa profunda humillación en la redención surge la salvación del hombre. Esta es la doctrina central de la fe cristiana, expresada una y otra vez de muchas formas durante toda la historia de la iglesia. Esta es la doctrina del rescate, pues somos creados para estar en unidad con Dios. La frase de San Agustín: nos creaste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro ser hasta que descanse en ti. La doctrina de la redención, pues, esta es la doctrina de la redención, pues, hemos sido redimidos, es decir, comprados por precio de sangre, de la sangre del Hijo de Dios, como nos lo dice Hechos de los Apóstoles 20 y 1 Corintios 6. Esa es la redención. Esa redención que se obra por la muerte, va a ver su fruto, o sea, la redención empieza a mostrar, muestra su fruto en la resurrección. Decimos en el credo, y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Cuando estamos celebrando la Pascua, los ortodoxos repetimos insistentemente un himno.
que se canta muchísimas veces durante los 50 días de la Pascua. Cristo resucitó de entre los muertos, destruyendo la muerte con su muerte. Cristo resucitó de entre los muertos, destruyendo la muerte con su muerte. Entonces, esta es la proclamación principal de la fe cristiana. Principal. Constituye el corazón mismo de la predicación, del culto, de la vida espiritual de la iglesia. Leamos esta cita de Pablo a los Corintios. Y si no resucitó Cristo, nuestra predicación es vana, y vana también vuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, estamos bobeando, perdimos el tiempo. Estamos siguiendo a un Dios muerto, y pues un Dios muerto no tiene ningún poder, es simplemente un recuerdo. Y si está muerto, no es un Dios. O sea, todo, absolutamente todo se cae. A veces de una forma sutil nos quieren llenar la cabeza de blasfemias. Y vamos de una forma absolutamente tranquila aceptando cosas. Recuerdo que hace un tiempo uno de los canales nacionales de televisión RCN publicaba con bombos y platillos una película que había sido encontrada la tumba de Jesús y los restos de Jesús. Si Jesús quedó y se descompuso en una tumba, nosotros estamos perdidos. La muerte va a ser lo mismo con nosotros, no tenemos ninguna otra posibilidad. Entonces es absurdo. No existe una tumba de Jesús, no existen los restos de Jesús. Si eso sucede, todo el cristianismo se acaba. Pasa a ser simplemente una ideología. Todo el proceso de la fe muere. ¿Fe en quién? En quien ya no existe. Nadie, absolutamente nadie existe. Todos nuestros familiares, amigos de fútbol, nadie, porque nadie resucita. Entonces, ojo, que a veces entramos tranquilamente, a veces como ovejitas al matadero y aceptamos las cosas. La tumba de Jesús, pero ¿quién lo sabe? De una manera premeditada y dañina, trata de ponernos en esa condición. Lo digo porque alguna vez después de la película una persona buena me decía, ay, sí sabe que padre que descubrieron la tumba de Jesús y descubrieron, ahí están sus restos. Esa persona estaba echando por tierra toda la fe, solo que no lo entendía. Entonces, la idea es que el cristiano ortodoxo sabe en qué cree, da razón de su fe. Entonces, no hay tumba, no puede haber tumba, no hay restos, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, o sea, vacía, sin sentido. Por eso la primera frase de esta diapositiva dice, es la proclamación principal de la fe. Constituye el corazón mismo de la vida de la iglesia. Entonces la iglesia ortodoxa cree, y la iglesia católica romana igual, cree en la real muerte de Cristo y en su real resurrección. Entonces no se hizo el muerto, murió verdaderamente y resucitó verdaderamente. ¿Qué creemos? Como cualquiera hasta ese momento muere, desciende al infierno, lo decimos en el credo, descendió a los infiernos, porque era la única posibilidad, los cielos estaban cerrados. Todo el que había muerto antes de este momento, justos y pecadores, estaban todos en el infierno. Descendió a los infiernos y allí, que es el reino de la muerte, esa fue la consecuencia más grave de la caída del hombre. Ese fue el gran triunfo del demonio. Entonces, allí donde el demonio era rey y señoreaba su triunfo y vivía su triunfo, allí va Jesús y vence en su mismo reino al autor de la muerte. Allí mismo pierde todo su poder porque al resucitar toma vida y ontológicamente transmite ese fenómeno de la resurrección a todos. Todos vamos a resucitar, buenos y malos, justos y pecadores, creyentes y no creyentes. Todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, y otros para la condenación eterna, pero todos habremos de resucitar, porque Cristo que vence en el Hades,
en el reino de la muerte al autor de la muerte, que destruye su poder, que derrota su triunfo, Cristo surge victorioso del infierno, se sentó en el infierno y al tercer día resucitó entre los muertos, y con Cristo surgen todos los justos que habían muerto antes de ese momento, todos los del Antiguo Testamento, los patriarcas, los santos, todos surgen, salen. O sea, el infierno queda vacío, saqueado. Por eso en los iconos vemos un poco de cadenas reventadas, grillos desparramados por todas partes, dañados, las puertas rotas. En el icono anterior, aquí lo vemos, miren, aquí vemos, Jesús, los pies están como sobre dos tablas. Este icono pues no es el mejor, pero bueno, nos da una idea. Hay unos mucho mejores. Esas tablas son las puertas del infierno simbólicamente. Y vemos en la parte negra tenazas, grillos, cadenas, todo quedó roto por Jesús, que venció en el reino de la muerte al autor de la muerte. Entonces la resurrección no quiere decir simplemente la restauración corporal, la reanimación vital, no. Ni el evangelio ni la iglesia enseñan que Jesús yacía muerto y luego fue revivido biológicamente. Y entonces caminaba y se movía de la misma forma que lo había hecho antes de ser muerto. La resurrección no fue volver a la vida. El Jesús que resucita, su cuerpo no es el mismo que murió. Jesús resucita con un cuerpo glorioso, triunfante, un cuerpo en el cual ya la muerte no tiene ningún poder. También nosotros, cuando morimos biológicamente y se obra la plenitud de la redención, ya ese ser nuestro no va a volver a experimentar nunca más la muerte. Ya la muerte no tiene poder. Ya viviremos eternamente, repito, para la gloria eterna o para la condenación eterna. Esa es la base de nuestra fe. Por eso yo no sé si es ignorancia o es que no se cree en nada, pero yo estoy seguro que la vida que me espera el día que yo me muera biológicamente es una vida eterna. Por Dios, ¿cómo es que no me preparo para ella? ¿Cómo es que no la pienso y la analizo y vivo de una manera diferente? ¿Cómo es que no entiendo cuando el Salmo dice que esta vida comparada con la eternidad es un simple parpadeo? Aquí el que vive mucho vive 90 años o 100, casi ninguno. La eternidad son miles de millones y de millones de años que nunca concluirán. Esa es la vida que nos espera. Esa es la vida que Jesús nos vuelve a dar con su redención y que se hace realidad en la resurrección. Es entonces la restauración, pero no simplemente de la vida, sino es volver a la idea primera como Dios nos creó, que Dios no nos creó para la muerte. La muerte es el salario del pecado. Dicho de otra manera, el Evangelio nos dice que el ángel movió la piedra. El Evangelio no dice que el ángel movió la piedra para dejar salir a Jesús. En el sepulcro, el ángel simplemente corre la piedra para mostrar que Jesús ya no estaba allí. No es para dejarlo salir. No es un cuerpo común y corriente que necesitaba que lo dejara salir de esa condición. En su resurrección, Jesús está en una forma nueva y gloriosa. Aparece de repente en diferentes lugares. Ahora, es difícil reconocerlo. Leamos las dos citas de Lucas y de Juan, Martica. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle, pero no sabía que era Jesús. Entonces, en primer lugar, no era fácil de reconocer. Él come y bebe para mostrar que no es un fantasma. El Evangelio de Lucas nos dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Entonces, él muestra que está vivo, que no es un fantasma, que no es una alucinación.
Lo podemos tocar. Él le dice a Lucas, a Tomás, que es lo que vemos ahí en el icono. Léelo, por favor, el texto. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Se puede tocar, es concreto. Y sin embargo, aparece en medio de los discípulos, ¿cómo? Estando las puertas cerradas. O sea, es una condición de un cuerpo glorificado. Y después, Desaparece de su vista. bueno, son condiciones no propias de nuestra materia. Habla de que se ha operado todo un cambio. Entonces, la resurrección de Cristo no es simplemente un cuerpo que volvió a tener vida biológica, con las mismas condiciones y necesidades, no es un cuerpo glorificado. Ciertamente Cristo resucitó, pero su humanidad resucitada desborda de vida y divinidad. Desborda de vida porque ya la muerte no tiene ningún poder sobre él. Y de divinidad porque está impregnado, viviendo, caracterizado por unas condiciones que no son las propias de nuestra materia limitada. Es la humanidad en su nueva forma, es la vida eterna del reino de Dios, es lo que cada uno de nosotros ha de vivir, una nueva realidad, no bajo la limitación de nuestra corporeidad, sino bajo la nueva condición. Leamos ese texto de 1 Corintios. Así ocurre también en la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra vileza, resucita gloria. Se siembra debilidad, resucita fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Pues si hay un cuerpo animal, también hay un cuerpo espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Pero no es lo espiritual lo que primero aparece, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre salido de la tierra es terrestre. El segundo viene del cielo. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre. Los celestes serán como el que ha venido del cielo. Y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Este texto que no es común, o sea, no se lee nunca en la liturgia. Qué bueno también que lo revisáramos. Nos va a dar y ayudar muchísimo en la comprensión de la nueva condición del resucitado, porque será nuestra condición. Esa es la condición que nos espera. Es la condición que Dios nos ofrece por la redención que Jesucristo obró. Entonces, la resurrección de Cristo es el primer fruto de la resurrección de toda la humanidad, de toda la humanidad. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento, según las Escrituras, donde está escrito. Pues no has de abandonar mi alma al Seol, ni dejarás a tu amigo ver la fosa. No vas a abandonar mi alma en la tumba, en la descomposición, nos va a decir el Salmo 16. En Cristo se cumplen todas las expectativas y las esperanzas. Miremos este texto del profeta Oseas. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh Seol, ¿dónde está tu victoria? Entonces, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Quedó absolutamente vencido, desbaratado con la resurrección de Cristo. Y el Seol, el infierno, ¿dónde está tu victoria? Ninguna. Sus puertas fueron reventadas, las cadenas fueron reventadas y todos salieron de allí. O sea, es el fracaso total del mal.
Sobre la muerte y resurrección de Cristo, San Gregorio el teólogo nos va a dar unas pautas de reflexión. Son un poquito teológicas y son parte del sermón de la Pascua de Resurrección de San Gregorio Magno, San Gregorio el Grande, el teólogo. Por favor, ¿no las lees, Martica? Ayer fui. Ahora sí. Ayer fui crucificado junto a él. Hoy estoy glorificado con él. Ayer morí junto a él. Hoy estoy vivificado con él. Ayer fue sepultado junto a él. Hoy resucitó con él. Ofrezco a él quien sufrió y resucitó para nosotros mismos, la posesión más preciosa a Dios y más apta. Que seamos semejantes a Cristo, ya que Cristo se hizo semejante a nosotros. Que seamos divinos por su causa, ya que por nosotros se hizo hombre. Él aceptó lo peor para así darnos lo mejor. Se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos ricos. Aceptó la forma de siervo para que pudiéramos ganar nuestra libertad. Bajó para que fuéramos levantados. Fue tentado para que por medio de él pudiéramos conquistar. Fue deshonrado para que nos pudiera glorificar. Murió para que nos pudiera salvar. Ascendió para que pudiéramos acercarnos a él. Nosotros que estábamos postrados por la caída del pecado. Entreguemos todo, ofrezcamos todo. A él se entregó a sí mismo rescate y reconciliación para nosotros. Necesitamos un Dios encarnado, un Dios entregado a la muerte para que viviéramos. Fuimos muertos juntamente con él para que fuéramos limpiados. Resucitamos con él, pues fuimos a la muerte con él. Fuimos glorificados con él, pues resucitamos con él. Unas pocas gotas de sangre recrean la creación entera. Entonces, miren, para los que no están muy acostumbrados a la teología, la mayoría, cada una de esas es una afirmación, es casi una apotema, a partir del cual se desarrolla toda nuestra doctrina. Pero ahí está centrada la idea clara de la redención que Jesús obra. Ya después de la redención, del misterio de la redención, de la muerte y de su resurrección, viene la ascensión. Decimos en el credo, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Vuelvo a repetir que alguna vez lo decíamos, estar sentado es simplemente una figura literaria. Al no ser materia, no está sentado ni ocupa un espacio. Se llama un antropomorfismo. Es darle a Dios Espíritu para nuestra comprensión categorías y formas humanas. Entonces, después de su resurrección de entre los muertos, Jesús apareció a los hombres por un periodo de 40 días. Después, ¿qué pasó? Marta. Se me quedó apagado este coso. Fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Entonces, esa es la ascensión. Esa cita la encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Esta es una parte del versículo 9. Del 9 al 11 se hace la narración de cómo fue la ascensión. Fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. También la diestra y la siniestra, o sea, la derecha y la izquierda, son figuras literarias. Por diestro entendemos lo bueno, lo divino, lo digno, y por izquierdo o siniestro lo negativo. Son simplemente formas culturales que se han venido desarrollando y que se utilizan en lenguaje coloquial. La ascensión de Jesús
es el acto final de su misión terrenal de salvación. El Hijo de Dios baja de los cielos para hacer el trabajo que el Padre le encarga, y habiendo logrado todo, vuelve al Padre, llevando en sí la humanidad mortal y glorificada que él asumió. Jesús, que asciende al cielo, es el anticipo de lo que nos espera a nosotros. En una oración muy bella se dice: porque allí donde ascendió nuestra cabeza Jesús, hemos de ascender nosotros, que somos sus miembros, utilizando la figura que Pablo utiliza en carta a los Corintios 12, en la cual se usa la figura del cuerpo místico de Cristo. Entonces, él, que es nuestra cabeza, penetra al cielo para que nosotros, sus miembros, también lo hagamos. Entonces, esa es la condición. El significado doctrinal de la ascensión es la glorificación de la naturaleza humana. La alianza restaurada del hombre con su Dios es su reunión, es volver a unir al hombre con Dios. Ese es el significado de la ascensión. Decir que Jesús está exaltado por la diestra de Dios significa que el hombre ha sido restaurado a la comunión con Dios. Comunión significa unión en común. A la comunión con Dios, según la doctrina nuestra, es mucho mayor y más perfecta que la que había sido otorgada al hombre en su creación original. Esa nueva unión es mucho más perfecta. Es provista de condiciones especiales para que no se vuelva a repetir el drama de la caída. Se no va a volver a ver una tentación que haga que el hombre vuelva y caiga. No vamos a volver a ver la humanidad vencida por el pecado. Por eso, esta nueva condición es incluso superior a la cual, o la que tuvimos cuando fuimos creados. El hombre fue creado con el potencial que Pedro nos dice. ¿Para qué? Para que por ella os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Muy bien. Entonces tenemos el potencial para poder participar de la naturaleza divina. Y ese inicio de participación se da cuando nuestro cuerpo glorificado resucita entre los muertos. Entonces, esa participación que nosotros vamos a tener, la divinidad, la llamamos la teosis. Nuestra participación en la divinidad. Y significa deificación. Deificación es edificarme en Dios. Una divinización en la teología ortodoxa, que es fruto de la ascensión que toda la humanidad tiene a sentarse a estar junto a Dios. Entonces, eso se justifica y se entiende en su plenitud cuando recordamos la cita de Pablo a los Gálatas en el capítulo 2:20. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. O como nos dice en otra parte Pablo, porque para mí vivir es Cristo. Entonces es la teosis o la deificación. Después de esto, de haber hablado de Jesús, el que Dios nos va a decir, me va a hablar de un juicio, dice, y vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la venida del Señor al final de los siglos será el día del juicio. Eso es lo que se llama en teología la parusía. La parusía, la venida de Jesús al final de los siglos. Entonces, el día en el juicio final, el día del Señor, que estaba predicho del Antiguo Testamento y que luego Jesús mismo vuelve y lo anuncia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, y en el Nuevo Testamento, en Mateo 24, donde está el discurso escatológico del Evangelio de Mateo. Entonces, no fue predicho el momento exacto del final, ni aún por Jesús, para que los hombres siempre estuviéramos preparados en vigilia constante de buenas obras. La misma presencia de Cristo como la verdad y la luz
es el juicio del mundo. En este sentido, todos los hombres y el mundo entero ya están juzgados, o mejor dicho, ya viven la plena presencia de aquella realidad, Cristo y sus obras, por las cuales serán juzgados sin apelación. Con Cristo ya revelado, no puede haber ninguna excusa, ni para la ignorancia ni para el pecado. O sea, no es excusa como en derecho. En derecho decimos que la ignorancia de la norma no exime de la culpa. Entonces, nosotros tampoco podremos arguir en el juicio que Dios hace de nosotros la ignorancia. Leamos esta cita del Evangelio de Juan, por favor. Entonces dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Muy bien. Ahora debemos entonces notar que este juicio final en ese juicio final habrá los que están ubicados a la izquierda, que son los que y que irán al juego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que esto sea así no es culpa de Dios. Por ningún motivo es culpa de Dios. O sea, no es que Dios es malo y es injusto, no. Es culpa solamente del hombre. Leamos esta cita del Evangelio de Juan. Pues nada puedo hacer yo por mi cuenta. Juzgo según lo que oiga, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Entonces, el Padre envía a Jesús para que nos salve. El deseo de Dios no es nuestra condenación por ningún motivo. Sin embargo, el hombre con sus acciones muchas veces escoge la condenación. Dios no se goza con la muerte del impío. Dios no goza con que muera el pecador. Va a decir el Evangelio, porque el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Él quiere, ¿qué quiere? Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Bueno, esta cita que es de la primera carta a Timoteo nos aclara una cosa que es común entre los protestantes. No falta el protestante que dice de una forma absurda que los salvados van a ser solamente 144,000. Eso sería el fracaso total de Dios en una humanidad donde han habido, sin equivocarme, miles de millones de personas durante todas las épocas. Que salven 144,000 no serían ni el 1 por 100 millones. O sea, sería un fracaso total y absoluto. El deseo de Dios, como lo dice la primera carta a Timoteo, es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hace todo lo que de él depende para que la salvación y la vida eterna estén al alcance de todos. No hay nada más que Dios pueda hacer. Ahora todo depende del hombre. Dios nos ofrece todos los medios de salvación. Dio su vida, nos enseñó, nos reveló al Padre, nos mostró cómo debíamos ser. Nos envía el Espíritu Santo para que nos dé la fuerza, para que entendamos, para que perseveremos. Ha puesto todos los medios. Pero finalmente, como también dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios permite a los hombres vivir con el diablo y sus ángeles, así lo desean. Y aún eso en un sentido, aún en ese sentido, Dios es cariñoso y justo. Dios respeta misteriosamente mi decisión. Dios me hace una propuesta amorosa para mi bien, la propuesta de salvación. Pero finalmente Dios respeta mi condición. La doctrina del infierno eterno, por lo tanto, no significa que Dios activamente tortura a las personas por algunos medios perversos o odiosos. No significa que Dios se alegre en el castigo y el dolor de su pueblo al que él ama, por el que dio la vida. Y tampoco quiere decir que Dios se separa de su pueblo, causándole así la angustia de esta separación. Sino más bien significa que Dios permite que todas las personas, santos
y pecadores por igual existan para siempre. Todos son resucitados de la muerte a la vida eterna. Nos dice Juan. Los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida. Pero nos dice Pablo que los que hicieron el mal resucitarán a la condenación eterna. En el final, Dios será todo en todos. Todo en todos. Todo en todos. Para los que aman a Dios será un paraíso. Para los que le aborrecen, la resurrección de la muerte y la presencia de Dios será un infierno. Miren, para que entendamos, no es que el infierno sea la lejanía de Dios. Dios no manda lejos, no. Dios es omnipresente. Significa que está presente en todas partes, en todo lugar, en todo momento. Omnipresente. Entonces, el condenado también está en la presencia de Dios. Solo que para una persona que esté enferma, esté aliviada de los ojos, ver la luz del sol es muy agradable, ver lo bonito del panorama. Pero para quien tenga una enfermedad muy grave, esa luz irrita, daña, produce dolor a los ojos, porque están enfermos. Entonces, ese Jesús resucitado que me da la vida, será motivo de gozo para los justos, pero también será motivo de profundo dolor, de martirio, de tortura para los que han sido condenados. Para los que le aborrecen, la resurrección, la muerte y la presencia de Dios será un infierno. Esta es la enseñanza que recibimos de los padres de la iglesia, de los santos padres. Miremos qué nos dice San Isaac el Sirio. ¿Nos lees, Martica? Los que se encuentran en la Gehenna serán castigados con el azote de amor. Cuán cruel y amargo sería este tormento del amor, pues los que entienden que han pecado contra el amor padecen sufrimientos más grandes que los producidos por las torturas más terribles. La tristeza que posea al corazón que ha pecado contra el amor es más penetrante que cualquier otro dolor. No es correcto decir que los pecadores están en el infierno, son desprovistos del amor de Dios, mas el amor actúa de dos diferentes maneras, como sufrimiento para los condenados y regocijo para los benditos. Ahí queda clara la enseñanza de la iglesia. Todas esas enseñanzas son iguales para la iglesia romana, católica romana y católica ortodoxa. Así el juicio final del hombre y su destino eterno dependen únicamente en que si el hombre ama a Dios o a su prójimo o no. Dependen de si el hombre ama la luz más que la oscuridad. Dependen de si el hombre ama el amor y la luz misma o no. Si el hombre ama la vida o no. Que es la vida, que es Dios mismo. El Dios revelado en la creación, en todas las cosas y los más pequeños de los hermanos. Leamos esta cita de cómo será el juicio final del Evangelio de Mateo y paramos por hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregados delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos,
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuanto hiciste a uno de tus hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis, anduve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Entonces le responderá: os aseguro que cuando dejaste de hacer uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ahí tenemos pues el juicio final de Dios. Vamos a parar hoy, ahí estamos completando la hora de clase. Yo sé de sobra, y vuelvo a hacer la aclaración, que el tema es un tema teológico. Y a pesar de que hemos procurado hacerlo de la forma más sencilla y más elemental, sabemos que la gran mayoría de ustedes no está acostumbrado a este tipo de temas. Sobre todo porque lamentablemente siempre se nos ha tratado como menores de edad. Siempre nos da como cositas, como ideitas nomás, nada profundo. Pero si no consumimos alimentos sólidos, nunca creceremos. Si no entramos en serio a revisar los elementos y los dogmas de nuestra fe, nunca podremos entender verdaderamente en qué creemos. También, como no estamos acostumbrados a la lectura de textos de teología, cuando uno lee un texto teológico tiene la característica que se hace como comprensible, ve, sí, pero si les preguntamos mañana, se van a acordar de muy poquito. Esos textos hay que leerlos varias veces, hay que releerlos. Es la única forma que van quedando grabados en nosotros. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, si quiere que hagamos alguna precisión, estoy atento para escucharlos. A ver, cuenten. A ver, ¿cómo salgo de pantalla completa? Muy bien. ¿Quién entonces quiere hacer un comentario, decir algo? A ver, Edwin. Creí que Edwin estaba pidiendo la palabra. Sí, señor. Quisiera hacer no sé, un comentario, porque cuando estudiamos normalmente la escatología, nuestra misma suerte al final de los tiempos, pues a mí como creyente, ya sin necesidad de ser teólogo, a mí como creyente pues me entusiasma mucho porque es la suerte de nosotros, es lo que vamos a experimentar realmente y es nuestra certeza. Yo en este momento soy profesor también de religión y una de las cosas que le dije a los chicos es que sin la resurrección nada tendría sentido y es que no estaríamos aquí. Y una de las cosas que he tratado de enfatizarles es que quizás los que estamos en este curso, eso se lo he dicho a los chicos también, quizás no vamos a morir. Nos va a encontrar Jesús y nos va a encontrar vivos. Y eso sería fascinante. Y digo esto porque quizás muchos decimos, a mí me toca es morirme, cuando nos dice es que le toca hacer esto. Y es una mentira para el creyente, porque Jesús va a venir por vivos y por muertos, o sea que alguno va a estar vivo. Y quizás seamos nosotros, quizás no, porque nadie lo sabe sino el Padre. Pero que es una satisfacción enorme tocar estos temas
con todos los aquí presentes porque es nuestra suerte y sentirnos de alguna forma como una invitación muy particular y especialísima en este curso porque recordar lo que en el bautismo hemos ganado por Cristo, o que Cristo ganó para nosotros, y que de ahí en adelante nuestra suerte ya es totalmente distinta. Y que pensamos en un reino que sí, como dice San Pablo, es que somos ciudadanos del cielo, es que no somos ciudadanos de acá. Pero también es bueno también afirmar que esa encarnación de la cual ya hablamos es lo que nos dice que acá en nuestra vida, en nuestro ser, debemos trabajar por todo eso que se llama encarnación, a nivel de justicia social, como usted lo mencionó el miércoles pasado, a nivel de un valor de nuestra corporidad, a nivel de un valor de la calidad de educación y de las mismas políticas que maneja el Estado, en la cual nosotros como ciudadanos podemos incidir en la formación de las personas. Y creo que esa suerte de que a todos nos va a tocar y que quizás Jesús nos encuentre vivos es algo de fascinarnos, ¿no? De sentir una profunda alegría y estar trabajando por ello y estar formándonos en estos cursos. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta, ya Martí, que te voy a seguir contigo. Hay una pregunta que hace Jorge Holguín desde Tuluá. La diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Ahí más que teológico hay un tipo de definición de orden filosófico. Pues cuerpo es la materia, es el ente biológico viviente. Entre alma y espíritu, filosóficamente, sobre todo en la filosofía griega, el alma era tenida más o menos. Vladimir no se me va a poner bravo porque la definición no va a ser pues muy filosófica porque no son filósofos, solo él. Es más o menos como la pila, la batería que da la vida. Entonces, esa concepción que la encontramos en los griegos, el alma es la fuerza que anima y permite el decurso de la vida. Entonces, hay alma humana, hay alma animal, hay alma vegetal, según esa concepción filosófica. Entonces, el alma es esa parte nuestra que es la energía, es el hálito de vida. Pero el espíritu es esa parte nuestra que nos proyecta a realidades que sobrepasan todo lo humano, sobrepasan lo material. Es esa parte nuestra que aspira al pensamiento de formas más elevadas, pero también a aquellos anhelos de trascendencia, de eternidad, que no son fruto de nuestra biología, sino de una facultad superior. Entonces el espíritu es donde la presencia de Dios anida en mí. Esa sería una diferenciación. Podríamos tener otras muchas formas de definir y demostrar, pero así podemos más o menos diferenciarlo, Jorge Hugo. Martica nos está diciendo que ampliemos un poquito el concepto de la transfiguración. Mira, la transfiguración se da ¿en qué momento? Jesús, durante sus años de vida pública, va a los 3 años a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ese es el tercer año de vida pública, es cuando ya Jesús se prepara para la pasión, muerte y resurrección. Entonces, en esta bajada Jesús sabe que ya en pocos días va a estar en Jerusalén y ya va a pasar todo el drama de la pasión. Para fortalecer la fe de los apóstoles, quien los animara, quien nos dejara caer. Entonces se lleva consigo a 3, a Pedro, Santiago y Juan, a un monte cercano, al monte Tabor. El monte Tabor es en un lugar absolutamente medio desértico, lleno de piedras enormes, es una montaña en roca, y allí va al monte y delante de ellos, de un momento a otro, su cara se pone brillante como el sol, sus vestidos blancos relumbrantes, y aparece él hablando con otros 2 personajes, Moisés y Elías, la ley y los profetas, como dijimos ahora. O sea, es toda una visión de algo absolutamente sobrenatural. Ninguno de nosotros nunca ha estado con un amigo que se le transfigure,
y de hecho saldríamos corriendo. Entonces es alguien diferente, no es simplemente una persona normal. Y en todo eso aparece Dios, el Espíritu Santo, que lo envuelve como en una nube luminosa, una nube absolutamente deslumbrante. Y se oye la voz del Padre que repite lo mismo que había dicho, pues algo muy similar a lo que había dicho en el bautismo en el Jordán. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Entonces la segunda teofanía, la segunda manifestación de Dios, la primera fue en el Jordán, donde por primera vez Dios se manifiesta en plenitud. Hay una diferencia nuestra con la iglesia romana. La iglesia romana celebra el 6 de enero la Epifanía. Epifanos es manifestación, teofanía es la manifestación de Dios, más preciso. La Epifanía porque los Reyes Magos van a visitar al niño Jesús. Nosotros no creemos que eso sea ninguna teofanía. La teofanía, la manifestación de Dios es cuando Dios muestra su intimidad, la profundidad de su ser, y lo muestra en el Jordán. El Hijo está en el río siendo bautizado, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende. Es la primera vez que vemos la Trinidad. Y esta es la segunda teofanía. En el monte Tabor está Jesús, el Padre habla desde el cielo y la nube que representa el Espíritu Santo está iluminando. Entonces, esa es la segunda teofanía. ¿Para qué? Para fortalecer la fe, para que cuando lo vieran crucificado y vencido en la cruz, más claro de la transfiguración del Señor en el Monte Tabor. Fiesta que celebramos la semana pasada, fiesta que celebramos el 6 de agosto. Exacto. Es que yo tenía una duda si eso había sido antes de él morir o después. Si había sido antes de su muerte, su crucifixión y muerte, o después cuando apareció a los apóstoles, cuando se les apareció a los apóstoles después. No. Entonces fue antes en la bajada que hacen a Jerusalén en su último año de vida pública, pocos días antes de sufrir la pasión. Ok, gracias. Muy bien, perfecto. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Yo quisiera aportar ante esa pregunta, padre, que es que efectivamente María fue la primera que vio a Jesús resucitado y no lo reconoce. Pero son los discípulos que ven a Jesús después que van a confirmar lo que en vida vieron antes de la resurrección. Entonces, de alguna forma, es decir, eso que vimos en el monte efectivamente es Él, o sea, no hay duda alguna. Y eso es valiosísimo para este presupuesto que tenemos antes de la resurrección y después del encuentro con la primera comunidad cristiana. Y viene un elemento bien importante. ¿Cuál es la característica de la comunidad cristiana primitiva? Es que la gente se dejó matar, pero estoy hablando de niñas de 12 años, de ancianos, de gente débil, que se hicieron matar para sostener la resurrección de Cristo, diciendo, Cristo vive, yo lo he visto. Este testimonio es fabuloso. ¿Quién se deja matar por una idea? Es muy difícil, no es muy común. Pero por una mentira sí, nadie. Pues, nadie consciente y cuerdo. La comunidad cristiana primitiva se caracterizó en su esquema de martirio porque la afirmación por la cual se hacía matar es Cristo resucitó, Él vive, yo lo vi. Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, les recuerdo que esta semana estamos celebrando la gran fiesta de la dormición de la Virgen María. Dormición significa que quedó sumergida en un sueño profundo. No le llamamos muerte, le llamamos dormición, se durmió en el Señor. La iglesia latina se llama la Asunción, es la misma fiesta. ¿Qué tiene de importante? Que es María como la primera de los creyentes, la que vuelve y sufre o vive este designio profético de lo que nos espera. Vamos a ser bien vivos, o en cuerpo y alma. Cuando morimos solo hay una separación temporal del cuerpo y el alma, pero en el juicio final volveremos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es la restitución a la condición primera,
fuimos creados con cuerpo y alma. Entonces María es el anticipo de todo eso. Y recordemos también que el calendario litúrgico se empieza para nosotros los ortodoxos y fue durante la historia de la iglesia siglos el 1 de septiembre. Luego se pasó por motivos prácticos, económicos, 3 meses después a la época de invierno, 1 de enero. Entonces, el 1 de septiembre empieza el año litúrgico, que empieza con una fiesta a la Virgen, el 8, la fiesta de, del nacimiento de la Virgen María, y cierra el año litúrgico, la última fiesta, el 15 de agosto, con esta fiesta mariana, la fiesta de la dormición. Tendremos listo, Señora, la Madre de Dios. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Cualquier duda o inquietud en cualquier momento la pueden comunicar. La semana entrante, con la ayuda de Dios, me les estaré enviando antes de la clase el material donde vamos a hablar del Espíritu Santo y a que quedemos con ideitas claras sobre nuestra fe. Terminamos orando a la Virgen María, más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. Tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Una feliz noche. Que Dios los bendiga y los guarde.